Seguimos en Algo con R, nos queda un poquito más de 15 minutos y como ustedes saben, hoy es el Día Nacional por el Derecho a la Identidad y para hablar un poco de todo esto, de actualidad, de derechos humanos, estamos en comunicación con Victoria Donda Pérez, abogada, parlamentaria del Parlasur, con mucho recorrido en la militancia política, fue también diputada y ha luchado por la condena de Adolfo Donda, por su apropiación y por el ocultamiento de su identidad. Victoria, ¿cómo estás? Juan Palavecino te saluda. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por estar en esta comunicación con nosotros y bueno, hoy Día Nacional por la Identidad, si tuvieras que decir a través de tu experiencia, de tu recorrido, de tu militancia, cuál es la importancia de este día, ¿cómo lo explicarías? Bueno, hoy, además de ser justamente, y tal vez no tan casualmente, sí, el cumpleaños de Estela Carlotto, es el día en que se ha fundado una de las organizaciones que representan para la memoria argentina un reservorio, una reserva moral, ¿no? De aquel país que todavía tenemos la deuda de construir, de esa sociedad que es una sociedad que se ha negado a olvidar a aquellos que fuimos robados, que fuimos apropiados siendo muy niños, con el único fin de mostrar que había vencedores en ese tormento que le habían aplicado al pueblo argentino. Y hubo un grupo de mujeres que se enfrentó a los poderes más grandes que se podían conocer allá por la década del 70, que se enfrentaron a todo el poderío del Estado, apoyado también por Estados Unidos y aquellos estados que creían en los modelos de dictaduras militares para someter a los pueblos. Ni más ni menos que eso significa el día de hoy, muy cerca de las elecciones. ¿Y por qué los uno? Porque creo que la historia es una película, no es una fotografía, y que en esta historia hay peleas, hay disputas por el poder, y hoy tiene que estar muy presente en cada uno de nosotros quiénes están de un lado y quiénes del otro, quiénes disputan el poder para concentrarlo en pocas manos y quiénes los disputan para construir en definitiva una sociedad más feliz. Victoria, bueno, obviamente hablabas de las madres, de las abuelas. Si tuvieras que decir cuál fue o cuáles fueron las claves, las herramientas o las causas que posibilitaron la condena y la cárcel, en este caso de Adolfo Donda, jefe de operaciones del grupo de tarea de la ESMA, ¿dónde ubicarías esas causas o ese impulso que hizo posible esto? Mira, sin la movilización del pueblo argentino, desde esas mujeres que empezaron a dar vueltas a la plaza ya por el 77, y que nunca dejaron de caminar, aún recuperada la democracia, aún construido ese andamiaje de impunidad que construyeron desde la sanción de la ley de obediencia debida y punto final hasta la promulgación de los indultos, para lograr que se anulen esas dos leyes y que puedan ser condenados los responsables del terror. Sin toda esa movilización del pueblo argentino, sin toda esa construcción de ejercicio democrático que se hizo posteriormente a la recuperación de la democracia, y sin un Estado que en el 2003, encabezado por Néstor Kirchner, se puso al frente de las políticas de memoria, verdad y justicia, yo no sé si hoy podría decirles que me llamo Victoria. No sé si conocería mi identidad. Bueno, muy importante esto que decís. Estamos escuchando a Victoria Donda, parlamentaria del Parlasur, abogada, tiene una trayectoria en la lucha por los derechos humanos. Vos hablabas recién, Victoria, hacías un vínculo entre el día de hoy y ya el domingo, que son las elecciones, quedan muy poquito, 4 o 5 días. Te quería preguntar en qué contexto ves que nos encuentra este año, este día por el derecho a la identidad. Es un contexto nacional e internacional muy difícil, porque me parece que en los últimos años se ha mostrado que los derechos
se conquistan con luchas, con sangre de mucha gente, con sacrificio del pueblo, se ejercen por una parte del pueblo, pero hay que defenderlos, y esa defensa tiene que ser constante, porque si no los defendemos, hay quienes están dispuestos a arrebatárnoslos. Y eso ha quedado muy claro. Yo no sé, ha quedado claro en innumerables oportunidades, pero te diría ayer cuando se termina, cuando el Ejecutivo se niega a promulgar aunque exista la existencia del Congreso Nacional, la ley de emergencia universitaria y de emergencia pediátrica, sí. Me parece que lo que nos está mostrando es que los derechos, esos derechos de verdad, esos derechos humanos que defendemos todos y tenemos que defender todos y todas, se ejercen y se conquistan en la calle y se defienden también. Uh-huh. Sin dudas, este contexto, obviamente que la pregunta tiene que ver con con el gobierno actual, que asumió en parte con un discurso negacionista, o incluso por momentos un discurso de aval hacia las políticas de la última dictadura cívico-militar, como es el caso de Victoria Villarruel, por ejemplo, o el propio Milei cuando habló de excesos. Este gobierno que fue votado en muchos casos por jóvenes, o principalmente cuando uno ve las manifestaciones a favor del oficialismo, ve imágenes de bastante público juvenil. ¿A qué asocias eso? ¿Crees que en parte la juventud o una parte de esa juventud ha adoptado ese discurso negacionista? Yo creo que hay una parte que sí, que ha adoptado más que el discurso negacionista, un discurso que se muestra como rebelde hacia algo que se había establecido. Y que en realidad es un fenómeno bastante más complejo, ¿sabes, Nacho? Mira, ¿viste la película El Joker? Sí. Bueno, yo creo que creo yo, y lo dice un sociólogo brasilero, sí. y ya está como un poquito más popularizado, un fenómeno, que es el fenómeno del Joker, ¿no? Sí. Esos personajes que se encuentran ante un mundo donde no encuentran esperanza, no encuentran salida colectiva, en un sistema que todo lo colectivo se encargaron de destrozarlo, se encargaron de destrozar la política. El discurso antipolítico inundó nuestros medios de comunicación los últimos 15, 20 años, el discurso antiorganización política, pero también antiorganización sindical. Cuando la única salida que te queda es la salida individual, cuando la única salida es la de la locura individualista y el querer romper todo, porque nadie puede construir algo solo, entonces la única salida es romper todo, es cuando esos llamados ejércitos de desesperanzados, de personas desesperanzadas, empiezan a votar a quien creen que los interpelan. ¿Y quiénes los interpelan? Otros desesperanzados que en realidad muestran, dicen un discurso donde la desesperanza es lo único que queda, pero detrás de ese discurso lo que se esconde es lo que queda bastante claro hoy, el enriquecimiento de unos poquitos, muy poquitos, cada vez menos, enormes transferencias de dinero a sectores sumamente concentrados y hambre en la mayoría del pueblo argentino. Están escuchando a Victoria Donda, parlamentaria del Parlasur. Victoria, bueno, no quería cerrar sin antes, el domingo son las elecciones, y dejarte un espacio para que des tu mensaje de cara a este domingo sobre qué ves que puede pasar el día después, el lunes, el día después de las elecciones, y bueno, cómo ves que vienen las elecciones para el domingo. Mira, el domingo me parece que es fundamental que nosotros logremos, a través de los votos, sentar muchos hombres y mujeres en los congresos, en el Congreso Nacional, en los congresos provinciales, que le pongan un freno a lo que implica tener este gobierno neofascista, ¿no? Un gobierno dispuesto a ir por todo. Pero me parece que además está abundar en por qué están yendo por los jubilados, por los pobres, por los estudiantes, por las personas con cáncer, con VIH, por los pibes, por nuestros hospitales, están yendo por todo. Y eso lo vamos a frenar hoy en el Congreso Nacional y también en la movilización y organización en las calles. Entonces yo apuesto a que nuestros y nuestras representantes sean muchos y muchas y con el coraje suficiente para poner un freno en el Congreso y que entre todos y todas seamos capaces de construir una esperanza para el 27.
creo que el 27 es la clave de poder tener una salida política, institucional y democrática que le permita recuperar la capacidad de soñar a nuestra gente. Uh-huh. Los pibes y pibas no se volvieron de repente de derecha. Lo que pasa es que de repente sintieron que ninguno de nosotros le estaba dando la posibilidad de soñar y de tener el futuro que quieren tener. O sea, tampoco es tan difícil. Quieren lo mismo que quiere cualquiera de nosotros. Quieren una casa, quieren poder soñar con trabajar de lo que quieren poder viajar, quieren ser felices. Y si la política no logra ser una herramienta que brinde felicidad, entonces vamos a perder a la política como única herramienta transformadora de realidad. Yo creo que hay que recuperar la política, y parte de recuperar la política es el domingo transmitir la esperanza que necesitamos para que nuestro país vuelva a ser un lugar donde la gente pueda quedarse y soñar con estar cada día un poco mejor. Victoria, muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí escuchaban a Victoria Donda Pérez, parlamentaria del Parlasur, ha sido también diputada y lleva una larga trayectoria en la militancia por derechos humanos, decíamos, en el contexto del Día Nacional del Derecho a la Identidad, por la lucha incansable de las abuelas y madres de Plaza de Mayo.